siempre quise entender cómo funcionaba la mente humana. Me fascinaba saber cómo era que el cerebro podía pensar, cuál era la línea entre la mente y el cerebro, dónde empieza la mente. No importa cómo lo hagas, sino con la conciencia con lo que lo haces. Es alinear los pensamientos, las emociones y la voluntad. Se habla mucho de manifestación, de cómo manifestamos. Para mí es eso, es alinear el deseo genuino de compartir, el deseo genuino del sentir que quiero tener y la voluntad de hacerlo y ejecutarlo. Me di cuenta que la salud me parecía que iba empeorando cada vez, que los hospitales como que tampoco eran un lugar seguro. No existían prácticamente soluciones adecuadas para la salud mental y emocional. Muchas personas también sufrían de burnout y en vez de ser ayudados, pues han sido ridiculizados. Como que sobre todo en México y en Latinoamérica, que tenemos una gran carga laboral y somos los países menos productivos del mundo comparado con las horas que invertimos en el espacio laboral, las personas tienen una carga muy importante en estos sitios. Bienvenidos a Emprendedores del Bienestar Podcast, un espacio donde nos metemos en el detrás de escena de emprendedores exitosos que además de liderar proyectos increíbles, priorizan su salud y bienestar. En cada episodio descubrimos cómo gestionan su día a día, cómo equilibran las exigencias laborales con su salud física, mental y emocional y qué hábitos los sostienen. El objetivo de este podcast es inspirarte a través de herramientas y consejos prácticos para que puedas estar mejor día a día y dar lo mejor de vos en cada aspecto de tu vida. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer que ilumina mentes, literalmente. Steph González es médica y neurocientífica y tiene la capacidad de meterse en nuestro cerebro y ver qué está pasando. Y lo más hermoso es que nos enseña a sanar, a regular y a potenciar nuestro bienestar. Así que bienvenida, Steph. ¿Cómo estás? Mil gracias, Marina. Me encanta estar aquí, me encanta compartir y que le pueda servir a las personas. Gracias a ti por haber venido. Y no quiero dejar de decirle a la audiencia que si están pasando por un momento de estrés o burnout o sienten que su mente y su cuerpo están desconectados, no dejen de ver este episodio porque les aseguro que va a ser un antes y un después. Y otra cosa antes de olvidarme, no se olviden o los invito a suscribirse y si les gusta también a poner like. Así que bueno, ahora sí, arrancamos. ¡Qué emoción! Steph, para iniciar, contanos un poco cómo fue que te animaste o cómo fue tu camino en esta mezcla de medicina, neurociencia y bienestar. Pues creo que, a ver, cuando hacemos medicina, bueno, tú me entenderás, o los profesionales de salud de pronto puede ser como una búsqueda personal, como más allá de querer estudiar algo, creo que nos metemos en el camino más complicado, de los más complicados que existe, porque atrás de eso hay una gran vocación. Atrás de eso es el deseo de compartir, de poder servir a las personas, de poder estar en nuestro propósito. En mi caso, la verdad es que siempre quise entender cómo funcionaba la mente humana. Me fascinaba saber cómo era que el cerebro podía pensar, cuál era la línea entre la mente y el cerebro, dónde empieza la mente. Y esas preguntas me las hice desde muy chiquita. Entré a la escuela, a la facultad a los 17 años y desde ahí pues ha sido todo un mundo de aprendizaje, de estudios también, hasta que me di cuenta que estaba ahí porque sentía que afuera no había las respuestas que yo consideraba necesarias. Afuera la salud me parecía que iba empeorando cada vez, que los hospitales como que tampoco eran un lugar seguro, que no existían prácticamente soluciones adecuadas para la salud mental y emocional. Y es algo que yo tomé como una misión muy personal y como un propósito muy personal. Entonces quise hacer las dos cosas, hacer toda la carrera como mainstream, de la carrera formal, la maestría, el doctorado, los diplomados, las especializaciones, para después romperlo y poder hacer algo que trascendiera y poder hacer algo que realmente fuera único y que rompiera con todos los paradigmas que yo conocía. Me encanta y lo estás logrando muy bien. Porque cuando te escuché en ese congreso a mí me voló la cabeza. Dije, me encanta todo lo que dices, me hizo mucho sentido y por eso te quise invitar también. Steph, contanos también un poco qué pasa cuando
el cuerpo llega o llegamos hablamos mucho de burnout, ¿sí? Pero ¿qué realmente está pasando en nuestro cerebro, en nuestras emociones, en nuestro físico, cuando llegamos a ese punto de decir no doy más? Ya, pues el burnout afortunadamente ya se está considerando como una enfermedad, pero antes no. Antes era como pues algo normal, ¿no? Las personas súper cansadas con temas de inflamación, de riñón, con temas de diferentes órganos y diferentes sistemas, que no se le daba la atención adecuada, o muchas personas también sufrían de burnout y en vez de ser ayudados, pues han sido ridiculizados, como, ¿cómo te quejas de eso? No puede ser que te canses cuando, ¿no? Como que sobre todo en México y en Latinoamérica, que tenemos una gran carga laboral y somos los países menos productivos del mundo comparado con las horas que invertimos en el espacio laboral. Las personas tienen una carga muy importante en estos sitios. Entonces, pues ahora, poco a poco, a lo que he transformado mi práctica justo es entrar en estos espacios para poder crear soluciones dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, porque es ahí donde nos están necesitando mucho más como equipos de salud, de bienestar, de well-being. En esta parte del burnout es algo silencioso y es el peso también de cuidar a otros. Mucho personal de salud está sufriendo de burnout desde la pandemia o incluso antes. Y es como que esta carga invisible de estar siempre al pendiente de los demás. Cuando ahora hablamos de burnout, pareciera que no hay como una sola solución. Si buscamos en las guías clínicas, ¿no? O en la medicina alópata tradicional, pues es una de causas multifactoriales y los tratamientos también son multifactoriales y lleva una gran base que tiene que ver con la salud mental, emocional y cerebral, que muchas veces se separa. Es por eso que yo he encontrado en la medicina integrativa y biológica y en la metodología que hemos desarrollado, pues una solución que no solo no existía antes, sino que puede tener efectos muy, muy, muy buenos, impactantes a largo plazo y duraderos, que resuelven, si no todo el complejo multisistémico, pues gran parte de las disfunciones que le provocan a la persona que se sienta como que no tiene un lugar en el mundo. Y justamente eso, ¿qué pasa atrás o qué se esconde detrás de esos episodios de colapso? O sea, ya sea de tu punto de vista profesional como médica, como personal, ¿qué crees que pasa cuando una persona llega a ese estado de colapso? ¿Hay algo que se esconde atrás de eso? Claro, pues lamentablemente como es silencioso, no es algo que te vaya avisando, ¿no? O puede ser que sí, pero los síntomas son tantos que la persona puede no darse cuenta hasta que ya está fatigada, ya perdió calidad en sus relaciones, en el espacio laboral, en la forma en la que se desempeñaba en la vida. Pero hay, sin duda, muchos focos y muchos red flags que podemos ir observando. Por ejemplo, hay personas que pueden empezar con una pérdida de memoria reciente, como personas que a lo mejor, no sé, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Qué tenía que hacer hoy? O que todo el tiempo tiene que estar checando el calendario porque esa pérdida de flexibilidad a nivel cerebral. Incluso en gente joven. Y claro, incluso en gente joven. Esa pérdida está influida por los temas de inflamación y de falta de desintoxicación, sobre todo a nivel del sistema nervioso y a nivel renal y metabólico. Pero eso se va haciendo como una bola de nieve. Y el problema es que como no es algo que esté tampoco tan afuera, o sea, nosotros qué bueno que tenemos este espacio y gracias por abrir esto para que las personas puedan hacer conciencia, pues es muy probable que no se den cuenta hasta que ya estén en etapas más avanzadas, en donde hay inflamación severa, en donde hay degeneración, donde puede haber ya más enfermedades crónicas, disfunciones metabólicas o incluso en edades más tempranas. Estamos viendo personas que tienen demencia, estamos viendo personas que empiezan con Alzheimer mucho más temprano que comparado con otros momentos de la vida. O hipertensión, también problemas más de la esfera, tanto cerebral como más del resto de todos los órganos. Claro, es que está conectado. Hay que recordar que el sistema nervioso forma parte de todo. Entonces, cualquier cosa que afecte o que empiece a hacer que los órganos no funcionen de manera adecuada o que perdamos capacidad de desintoxicación, pues va a impactar en el cerebro y viceversa. Steph, algo que a mí me encantó cuando te escuché por primera vez y me impactó mucho, es que hoy hablamos mucho de mindfulness, de meditación, de respiración,
de un montón de sumergirse en frío, un montón de terapias, pero lo que vos mencionás son datos concretos, o sea, lo tangibilizás, esos resultados, y a la vez a todas estas personas que estamos hablando, generalmente son personas que son más de datos concretos, de resultados, de números, empresas, que medios desconfían del resultado real de meditar, aunque nosotros sabemos que tienen muchos beneficios. Y utilizás herramientas increíbles para poder medir eso, el electroencefalograma, el brain gauge, los estudios de epigenética. Contanos un poco qué revelan realmente estos análisis en nuestro bienestar. Fíjate, es fascinante. Yo creo que estas personas o estos grupos de personas de las que hablas, la verdad es que tienen razón, porque la meditación o el mindfulness tal vez primero los conocimos en el mundo occidental como prácticas que tenían una carga cultural, filosófica, religiosa, que la verdad es que no todas las personas les gustan y tienen por qué alinearse. Sin embargo, la práctica de la atención plena es algo que ha sido estudiado desde hace mucho tiempo y tiene publicaciones científicas muy sólidas, con estudios de imagen, con estudios de resonancia, con electroencefalogramas. Ahora ya se está probando también que tiene efectos antiinflamatorios, por ejemplo, que puede tener efectos en la formación o en la producción de BDNF-alfa, que también se compara un poco con el ejercicio, con la actividad física. Entonces, todo lo que hagamos con nuestra mente impacta el cuerpo. Pero la forma en la que a lo mejor se había entendido, se había comunicado, era como que meditar era un espacio extraño en donde había que poner incienso, sentarte en flor de loto y pensar en nada. Y tener mucho no tiempo tiene para nada hacerlo. que ver. Y justo muchísimas personas pues no pueden estar en calma porque aparte no es el tipo de meditación que necesitan. Lo que diseñamos en la metodología a mí me emociona mucho porque es pensar cómo te gustaría a ti hacerlo, esta práctica, primero para ti, desde la conciencia correcta, con curiosidad, con atención, como si fuera un niño explorando y descubriendo un juego nuevo, y no desde la disciplina rigurosa, la imposición y el dogma. También pensando en esta metodología entendimos que hay diferentes tipos de personalidades y de necesidades y no todas las personas necesitan una meditación que sea sentada cerrando los ojos y respirando profundo porque eso activa diferentes vías del sistema nervioso y algunos necesitamos más empuje, activarnos más y mover más energía y otras personas necesitan calmarse un poquito más. Y creo que ahí está la clave. Cuando pensamos en hacer la meditación o más bien las prácticas de atención plena de forma masiva y para todos, lo primero que sentimos fue, esto tiene que estar otra vez en las empresas, en las organizaciones, y no cuando las personas ya se sienten mal, sino cuando la persona está bien a mitad del día, ahí es donde hay que introducir una práctica de atención plena o unos mini sprints de relajación, porque así funciona el sistema nervioso. Cada vez tenemos más información sobre cómo el cerebro procesa información nueva de enfoque, de creatividad y cómo se alcanzan estos altos estados, permitiendo que el cerebro o que el cuerpo integre en sprints, en pequeños bloques. No la meditación tradicional que a lo mejor todos pensamos de tengo que estar 4 horas con la mente en blanco o irme a un retiro donde nadie dice nada por 5 días. Habrá quienes les funciona, pero lamentablemente el 80% de la población que no está en contacto con eso, pues se queda fuera. ¿Y cómo sería un ejercicio de esos? O sea, la parte bajado a lo práctico. Algo muy, muy sencillo es pensar primero la conciencia con la que quieres hacer esta práctica. Si es porque te la dijo tu amiga, tu maestra o guía o lo que sea y a lo mejor tú no estás tan convencida, creo que no va a funcionar, no es la conciencia correcta. Primero es saber que te vas a dar un espacio para ti, que estás consciente y que tienes la apertura para hacerlo. Lo más fácil es encontrar 3 minutos por vez. Igual esto relaja el sistema nervioso porque si tú piensas como que, bueno, tengo que estar 40 minutos sin moverme, sin parpadear, empieza a activarse una alerta en el cuerpo, empieza a subir la respuesta del sistema nervioso simpático, te empiezas a tensar y pues no queremos eso. Si tú piensas 3 minutos, pues lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Otra forma, bueno, además del tiempo y la conciencia, que son los primeros 2 pasos, también es que sea algo agradable para ti. No se trata de torturarte, se trata de que podamos poner el cuerpo en una situación de eustrés, que es este estrés favorable, que justo nos va a dejar que podamos estar de manera fluida en diferentes situaciones de la vida sin complicarse y que el cerebro
deje de rumiar y de estar en pensamientos en loop, o que al menos te des cuenta. Para esto necesitas estar en un espacio que a ti te guste. No tiene que tener ninguna forma en particular, pero sí que represente tu práctica y el tiempo que te estás dando para ti. Lo que diseñamos nosotros fue una combinación de prácticas que van hacia el sistema nervioso, pero que puedes aterrizar en tu cuerpo y que no tiene ningún tinte de ningún dogma ni de ninguna creencia específica, y son universales incluso hasta para niños. Mi niño de 4 años ya las practica, los 3 minutos, los 4 minutos. Y en esos 3 minutos, ¿cómo sería, o sea, hacer respiraciones? ¿En qué consiste? La ciencia ha detectado que las meditaciones o las prácticas de atención plena más eficaces tienen que ver con estar en estados de compasión, de gratitud y de respiración consciente. La respiración consciente es muy diferente a hacer un breathwork fuerte, porque no le sirve a todas las personas. Tú puedes pensar en hacer una práctica, digo, hay muchas aplicaciones, nosotros podemos compartir también las que tenemos de meditación somática, de neurohacking, que están hechas para que cualquier persona lo pueda hacer en cualquier momento, pero lo más práctico es que justo pongas la atención en tu respiración, en la forma en la que esté. En el momento que tú haces eso, tu cuerpo se vuelve consciente de la posición, de la nociocepción y de la propiocepción, que es qué lugar ocupa mi cuerpo en este momento en el espacio, en dónde estoy sentada, qué hay alrededor, estoy segura. Y parece algo muy complicado, pero en realidad es lo más sencillo y es lo que el cuerpo está haciendo todo el tiempo. Solamente es tomar conciencia 3 minutos por bloque, puede ser 3 minutos 3 veces al día, que esa es la fórmula, en donde pongas atención a la respiración. Y poco a poco puedes ir profundizando, a manera que la respiración la puedes ir guiando para que te relajes, con la expiración un poquito más larga, o si necesitas más energía, tal vez un poquito más rápida. Pero eso depende como qué objetivo quieras lograr o en qué parte está tu sistema nervioso. Pero en realidad es algo que nosotros hacemos desde que éramos bebés. La atención plena es algo natural. El problema es que lo vamos perdiendo, nos vamos distrayendo y vamos olvidando que podemos respirar y que podemos estar en el momento presente. Y esto también aplicaría a aquellas personas que a lo mejor pasan por momentos de estrés a lo largo de la jornada laboral, y también es un recurso, o te pregunto, ¿sería también un recurso para tener en cuenta si estás en medio de una reunión con alta tensión o estás en una discusión con algún colega? También esto aplicaría para poder usarlo en ese momento, porque uno a veces tiene estrategias para combatir el estrés, pero son estrategias, como decíamos antes, meterse en el hielo, caminar descalzo en la tierra, pero si estás en tu oficina, estás en el consultorio, estás discutiendo, y ahí necesitas esos momentos, ¿qué tips o qué consejos nos darías para poner ahí en práctica? Justo, interesante. Justo lo que nosotros vimos es esa gran necesidad de dejar de separar y causar más estrés a la persona que tiene que estar 8 o 9 horas dentro de un edificio en una oficina, de decirle, bueno, tienes que bajar a hacer el grounding de un edificio de 35 pisos cuando no tienes el tiempo contado. Lo que hicimos fue al revés, traer ese oasis de bienestar a las empresas, a través de enseñarle a las personas cómo hacer estas pausas conscientes. Cuando nosotros trabajamos en liderazgo de alta frecuencia, que es una de las cosas que más me apasiona ahora compartir, es justo cómo afinamos y cómo esculpimos las mentes de los grandes líderes, tomadores de decisiones, las y los, para que puedan estar en un estado de paz, de presencia plena, y hacer y liderar todas las empresas, todas las organizaciones, todo los retos que tengan enfrente. Y se trata justo de traer este oasis o este retiro o esta práctica de meditación de atención plena, pero va más allá de eso. Se trata de volverlo un liderazgo biológico, escuchando al cuerpo, entendiendo qué es lo que está comunicando en el momento, y que la persona desarrolle por sí misma esa sensación de necesito hacer una pausa. Antes de entrar a esta reunión, creo que necesito tomarme 3 minutos para hacer una práctica de atención plena. Muchos equipos de alto rendimiento con los que trabajamos nos llena de gozo y de alegría ver cómo mejoran la productividad, mejoran la cultura de la organización, mejoran la comunicación, simplemente con la instalación de rituales que empiezan en la persona, pero se van comunicando a través del grupo. Por ejemplo, antes de sentarse a una reunión importante o una reunión tensa, armonizar a través de la práctica de la gratitud, que tiene muchísimo impacto a nivel cerebral, y de la coherencia cardíaca,
para que todas las personas estén más o menos en la misma frecuencia y en la misma sintonía. Y cuando hablo de frecuencia y sintonía no es algo hippie holístico que no existe. La frecuencia es algo con lo que convivimos todos los días y que depende de nosotros. Son niveles eléctricos, son cables que pasan a través de nuestro cuerpo. Y otra práctica que también has probado muchísima eficiencia, sobre todo dentro de organizaciones, es la visualización progresiva, que antes de llegar a un resultado físico material, sobre todo cuando las metas parece que están frustradas y queremos hacerlo solamente desde la mente, es en grupo hacer una visualización y una programación para ver el outcome que queremos. Es una técnica que se utiliza en programación neurolingüística, en hipnosis, y pues ahora lo incluimos en el neurohacking, porque vemos que los resultados son mucho más fáciles. Cuando te programas para el resultado que quieres experimentar, pero lo alineas con la coherencia y con la alta frecuencia, no hay manera que tu cerebro y tu sistema nervioso no lo vean. La mala noticia es que cuando te preparas para un escenario que no te corresponde, también es muy fácil que tu sistema nervioso lo vea. Claro, Y son se cree sesgos. todo. Es como un niño pequeño que cree todo lo que le decimos. Sí, son esos sesgos del sistema nervioso que el cerebro hace para protegernos, pero Claro. no es nuestro mejor amigo. ¿Y qué estrategia o qué herramienta tenemos a nuestro alcance para de alguna manera hackear nuestro sistema nervioso y lograr ser más productivos, más creativos o estar más tranquilos? Tiene que ver con tres puntos también. El primero es el mindset, o sea, el para qué, es más allá del propósito de lo quiero hacer porque lo quiero hacer o porque hay un objetivo detrás, es el para qué. ¿Para qué lo hago? Para sentirme como y adelantarte un poquito al outcome, pero eso al sistema nervioso le da como metas chiquitas que puede ir cumpliendo. En vez de que sea una carga gigante, te da como pequeños blocks, pequeños pasos Y recompensas. que puedes pequeñas ir, claro. sí, que puedes ir cumpliendo metas y teniendo recompensas. Los cerebros que funcionan de manera un poco más abierta, o los cerebros que están en espectros más creativos, en neurodivergencias, en alguna sobrecarga neurosensorial, por ejemplo, o en mi caso, que es como una cosa mixta, muy extraña, que es como una alta sensibilidad con neurodivergencia, con otras cosas, nos funciona saber que podemos tener ayuda para liberar nuestro estado interno y lo que queremos expresar, y que la ejecución no depende solamente de la capacidad de una sola persona. Por eso el trabajo en equipo, esta comunicación, la visualización guiada en conjunto y el neurohacking son herramientas súper importantes. Y más allá de eso, cuando nosotros le sumamos neurotecnología, que es mis juguetes favoritos en todo el mundo y creo que de los mejores inventos de los últimos años, le puedes agregar el tener un snapshot, un diagnóstico de cómo está el sistema nervioso y qué necesita, y darle la dosis de estímulo en tiempo real, de un estímulo interno, un estímulo de una recompensa que se parece mucho como cuando jugábamos videojuegos, que ibas ganando niveles. Vas desbloqueando niveles. Vas desbloqueando y tu cerebro va aprendiendo a desbloquear esos niveles. Y esos niveles tienen que ver con métricas de plasticidad, de enfoque, de tiempo de reacción, de velocidad, de claridad mental, y se van entrenando también. Entonces sería, para pasar a limpio, tener un para qué. Si trabajamos en equipo, mucho mejor. O sea, si compartimos esa carga y esa emoción en equipo y esa visualización es mucho mejor. Y contar con herramientas que nos puedan dar de manera objetiva un resultado y que nos digan cómo estamos, dónde queremos llegar, qué tenemos que hacer para llegar ahí. Así que serían esos tres pilares. Serían estos, además básicos, además de estar en un mindset de contribución, de colaboración, de amor y compasión y de gratitud. O sea, saber el para qué es también agradecer que tengo la oportunidad de desarrollar estas tareas y que tengo la oportunidad de a lo mejor crear un mundo nuevo, o lo que a mí me inspire o lo que a mi equipo le inspire. Eso compartido lo vuelve mucho más sencillo y mucho más poderoso. También es muy importante tener las prácticas de rutina, o sea, no hacerlo como una curita que se pones cuando ya está la cortada y entonces queremos apagar fuego, sino que se vuelva una práctica natural, como del día a día, como comer o como lavarse los dientes.
Y todo esto está sustentado en pilares del bienestar que afortunadamente cada vez son más comunes que las personas los practiquen, como es ejercicio, sueño, descanso, la rutina de despertar. Eso, contaros un poco cuáles serían los pilares básicos que todos deberíamos tener en nuestra vida cotidiana como para gozar de un bienestar. Los pilares como más básicos del equilibrio, del bienestar, es que tengas una nutrición adecuada. ¿Cuál? La adecuada para ti y tu tipo de actividad, tu tipo de cuerpo. No necesariamente es el menú o la dieta adecuada para todas las personas. ¿Qué opinas del ayuno intermitente, por ejemplo? Depende de la persona. No creo que haya una opinión general. Si es una mujer como yo, que pesa 52 kilos, que tiene un bebé chiquito y una alta carga energética, probablemente no es buena idea hacer ayuno. Claro, pues pero si es un hombre que tal vez es un poco más alto, más corpulento, que tiene un metabolismo de grasas diferente, probablemente sí es buena idea. No creo que haya soluciones generales, pero sí hay métricas que son básicas, que son estos pilares, como la alimentación, la nutrición, el sueño y descanso, que es algo que muchas veces minimizamos o no le damos como que la importancia que merece, cuando en realidad en el sueño pasan muchísimas cosas que favorecen la regeneración celular, la desintoxicación del cerebro y que también nos permiten estar preparados para el día. El ejercicio físico, igual, el adecuado para la persona. No siempre tiene que ser HIIT, no siempre tiene que ser cardio, no siempre tiene que ser el mismo para todos, pero es muy fácil que lo sepas porque además de la conciencia con la que lo haces, es muy fácil que digas, yo hice ejercicio, es un ¿Cuánto strain? sería el mínimo básico para decir, bueno, esta persona cumple con el requerimiento básico de ejercicio para hacer el check? Bueno, antes de contestarte lo del ejercicio, te digo los siguientes 2 pilares porque Dale. creo que tienen que ver con eso. El otro pilar es la conexión y los vínculos saludables, porque de nada sirve si tú te nutres súper bien, duermes súper bien, haces ejercicio, vas al gimnasio, alguna actividad, si no tienes relaciones que te nutran y que te hagan crecer. Y no solamente se trata del entorno laboral, tus vínculos más cercanos, los vínculos románticos, las personas con las que te expandes o te contraes. Y la última parte es la espiritualidad, que no tiene que ver con religión, sino más bien como con una conciencia de que convivimos y estamos interrelacionados con los demás seres y con las demás personas. Y volviendo al punto del ejercicio, lo recomendable o las últimas pautas de las recomendaciones son 20 minutos 2 veces por semana al menos. Estamos muy bien. Y puedes hacer Chicos, mucho estamos más. Muy bien, Pero hay personas que ni siquiera hacen 20 minutos 2 veces por semana. Pero es algo que también es muy posible hacerlo. Puede ser una pausa activa, puede ser caminata ligera, aunque claro, si platico con mis amigas coaches de alto rendimiento van a decir que es 1 hora y media diaria, sí. Pero hay que ser realistas. Con la vida laboral, la vida familiar y el equilibrio que queremos llegar, pues es encontrar un balance. No se trata de hacer un strain y sacrificar cosas que a lo mejor te van a provocar que entres en sensaciones de culpa, de no fui, pero es como lo más balanceado y equilibrado. Perfecto. Y con respecto al sueño también, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, yo sé que el descanso es súper importante, pero en el caso de, por ejemplo, aquí, viene un bebé en camino, tengo otro en casa, hay días que duermo 3 horas, 4, 5, ¿cómo podemos hacer para optimizar esas poquitas horas que tenemos? Ya. Porque no siempre tenemos 8 horas para dormir. Es una gran pregunta y sobre todo para las mamás, y sobre todo para las mamás cuando estamos lactando. Mira, el cerebro puede, cuando está en estados biológicos naturales, como es la lactancia, incluso la paternidad, es tan maravilloso el cuerpo humano que puede entender que hay una cría que depende de eso, la supervivencia, y que no te va a causar una deuda de sueño tan importante como si tú eres a lo mejor una persona joven que no está cuidando, que no está lactando, y te desvelas porque tu cerebro está activado, o ese tired but wired, cuando las personas están muy cansadas pero no se pueden dormir. Entonces están en scrolling o viendo la televisión o ese es un desgaste también del sistema nervioso, aunque no parece como tal. Lo mejor es cuidar siempre las rutinas o como que la base siempre sea descansar lo más posible y hacer pausas durante el día. Las siestas, aunque no recuperan del todo la deuda de sueño, sí puedes hacer power naps durante el día y si van acompañadas de equipos como de neurotecnología o prácticas que son guiadas justo para entrar en estados delta, que son estos estados de sueño profundo,
tú puedes recuperar en media hora tal vez un poco de energía y de esos estados que no están pasando durante la noche. Sin embargo, lo mejor siempre es cuidar y proteger el sueño como este tesoro tan preciado que es, que nos permite regenerarnos. Sí. Es decir, que cuando soñamos o cuando dormimos y soñamos que nos estamos cayendo, que pasa algo así, es que estamos soñando profundo. Justo, Ahí nos damos cuenta. cuando estamos soñando que te caes de un edificio, como que Sí. alcanzas a sentir un movimiento del cuerpo, ese es el estado delta, en donde ocurre la magia durante el sueño. El sueño tiene diferentes etapas. Y bueno, nos podríamos quedar otro podcast completo hablando del sueño y la maravilla del sueño. Vamos a soñar, como se dieron cuenta. Pero en este sueño profundo es donde el cuerpo se puede soltar y es este estado donde el cuerpo se regenera y donde el cerebro también se puede limpiar y puede descargar todo lo que acumuló en cuanto a memorias, en cuanto a sustancias físicas, emocionales. Si observamos nuestros sueños, muchas veces son resoluciones de lo que pasó en el día, de los miedos, de las aprensiones, de cosas que se quedaron como sin concluir. Y lo que hacen las regiones cerebrales, pues es como integrar esas memorias para que puedan pasar a otro lugar y ya no estén como estorbando. Y es maravilloso cuando se logra hacer un sueño de calidad. Cuidarlo de que no haya luces, de que no haya... Si viajamos a lo mejor en un hotel y están las lucecitas ahí como o a lo mejor azules. lo que vamos a hacer es poner el celular en modo avión o no sé, Sí. Cositas que estén a nuestro alcance. Son cosas súper sencillas. No dormir con el teléfono cerca. Y creo que muchas personas lo hacen, ¿no? Es lo primero que hay que hacer después de que nos escuchen, es no dormir con el teléfono conectado, porque esta información, sobre todo si dejas las notificaciones encendidas, es un detonador, es un trigger del sistema nervioso que no permite que entres a estos estados profundos de sueño y descanso, de reparación. Dejarlo en modo avión es una gran idea, apagar el wifi, apagar el internet. Y sobre todo no dormir con pantallas, con módem, con cables dentro de la habitación. Bien. Y si hay niños, mucho menos. Lo recomendable es tampoco dormirse con la televisión encendida. Y muchos pacientes y muchas personas también en las organizaciones, en grupos, como que no les hace sentido. Dicen, ¿cómo? Pero toda la vida he dormido con la televisión encendida viendo películas. Pues bueno, tu sistema nervioso no le gusta eso. Y menos si te quedas viendo algo que le causa estrés a tu cuerpo, pues te vas a quedar con esa información. Tampoco se trata de hacerlo perfecto. Si es que vayamos encontrando y que se vuelva una práctica de me gusta esta camita, me gusta este colchoncito, estas sábanas, esto lo voy a acomodar. Y preparar como preparamos a nuestros bebecitos, tu aromaterapia, la luz roja, ir preparando el cerebro y avisándole que ya pronto es hora de dormir. Y es muy fácil cuando recordamos cómo dormir, porque teníamos esa capacidad desde bebecitos. Perfecto, Steph. Y otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero siempre surge entre las charlas con amigos o incluso con los pacientes, lo vemos a diario, que siempre cuando aparece una enfermedad aparece y toca la misma región corporal en determinadas personas. Por ejemplo, a mí siempre cuando estoy estresado o me pasa algo, el estómago, gastritis. Otras personas siempre faringitis. Otras personas siempre migrañas. ¿Qué ocultan estas enfermedades mensajeras? Ay, qué gran pregunta. No sé si en todas las personas pase, pero porque se me hace un absoluto y en la biología creo que no hay absolutos. Todos somos individuales, únicos y especiales, literal. Pero a ver, desde la teoría del sistema nervioso autónomo, de la medicina neural terapéutica, que es esta especialidad que se encarga de ver qué pasa con el sistema nervioso o con lo que no controlamos, pero que se está orquestando en todas las funciones del cuerpo, estudiamos algo que se llaman campos interferentes o segundos golpes también. Los campos interferentes son estas zonas del cuerpo, como pueden ser cicatrices, emociones, golpes, eventos que pasaron, que se quedan de alguna manera grabados en el cuerpo, en las fascias y en la memoria celular, y que esto puede estar interfiriendo con otros procesos. En estos campos interferentes, el voltaje del cuerpo cambia. Son regiones, por ejemplo, la cicatriz de la cesárea. Las mujeres que tuvimos cesárea, es muy común que la cicatriz deje un campo interferente porque, bueno, es a lo mejor una huella pues, muy incómoda, dolorosa, pero está en una zona donde tenemos muchos nervios, está muy inervado, es muy sensible, es una zona llena de vida, es ahí donde literal gestamos.
Y en estas interferencias puede ser que se quede como más sensible, no a nivel de dolor, de que lo percibas, pero sí que el sistema nervioso está mucho más alerta a que pase algo en esa zona. Entonces es más probable que alguna infección en la garganta, por ejemplo, se pueda percibir o se pueda conectar con algún otro plexo. El cuerpo está completamente conectado y este diente tiene que ver con la rodilla y con este dedo y con diferentes formas y en diferentes etapas. Entonces, sí puede ser que hay personas que tengan cierta sensibilidad en algunos órganos por personalidad, por campos interferentes, por esto de los segundos golpes que son sobrecargas del sistema nervioso, del sistema de alerta, cuando la persona lleva mucho tiempo en una respuesta al trauma, como es la lucha y huida, o en el congelamiento, o no se da cuenta, por ejemplo, que no está en una respuesta balanceada. Esto puede causar más sensibilidad a ciertos estresores que de otra forma no le afectarían. Claro. Virus, bacterias, emociones, conflictos. Pasa a veces que hay personas que están cansadas o que tienen así determinados síntomas y todos los estudios, la analítica les sale perfecta. ¿Puede haber algo más que esté ocultando, metales pesados, falta de absorción de algunos nutrientes? ¿Cómo las personas pueden darse cuenta de eso? Seguro. Los estudios comunes de laboratorio tienen muchas limitantes. La primera es que no son en tiempo real. Cuando a lo mejor te tomas un laboratorio y a los 3 días lo interpretas y a lo mejor al mes ya está con el médico, con la persona que lo va a interpretar. Como no son en tiempo real, sí nos dan mucha información y no quiero quitarle peso y sobre todo nos sirven mucho para enfermedades genéticas, para condiciones crónicas, para determinar ciertos tipos de condiciones que sí tienen como más cronicidad en el cuerpo, pero no son lo mejor en situaciones agudas, incluso para cirugías. Porque como no reflejan el estado actual del cuerpo y son una ventana muy chiquita, puede ser que no den toda la información. Y las enfermedades subclínicas o aquellas que no cuentan con un diagnóstico o son negativas en sangre, no quiere decir que no existan y que no estén presentes. Por eso tenemos que, desde el lado del personal de salud, ser como muy agudos en la parte de la investigación del diagnóstico y completar con la historia de vida, que es qué está sintiendo la persona. No es lo mismo una gastritis simple a una gastritis que ya lleva estudios, endoscopia y otras intervenciones y que no se ha podido resolver. Lo que yo puedo sugerir, además de los estudios en tiempo real, que pues yo creo que por eso estoy enamorada de esta neurotecnología, porque nos permite ver cómo está la coherencia cardíaca, cómo está el nervio vago, cómo está la actividad en tiempo real. Y además, en qué ciclo está del sistema nervioso. Podemos diagnosticar enfermedades que todavía no se pueden ver en los estudios de laboratorio. Es algo fascinante que parece que estamos 100 años avanzados, pero en realidad es poner la integración de la sabiduría del cuerpo y de un buen diagnóstico. Yo creo que cuando están los síntomas presentes y sobre todo la persona sabe que algo no está bien, si la analítica no da la información correcta, lo que yo podría sugerir es buscar otro tipo de opinión, otro tipo de abordaje y hacerlo mucho más holístico, más allá de lo que dice la sangre. Vos hablas mucho de la coherencia entre cerebro, corazón, intestino. ¿Cómo se vería? ¿Cómo nos daríamos cuenta si estamos coherentes biológicamente? Ya, pues es una vía de comunicación que tenemos, que es una carretera bidireccional que existe en el cuerpo a través de conexiones nerviosas y sobre todo a través de la conexión del corazón, que tiene un sistema nervioso propio y que está todo el tiempo orquestando la información al cerebro y el cerebro de regreso y el intestino también. Entonces, en esta danza del cerebro, corazón, intestino, cuando está en armonía, la persona puede sentir que es coherente, que está abierta, que está tranquila, que está relajada, que está fluida en los pensamientos, que tiene energía suficiente para activarse, energía suficiente para descansar también. Cuando hay esta pérdida de coherencia, también se ve hacia afuera. En los estudios que nosotros hacemos y vemos la pérdida de coherencia, las métricas, en vez de estar, o sea, al 100% en la comunicación del corazón y del cerebro, es como el corazón está en 2% y el cerebro está en 1%. Entonces, esa persona como que no puede alinearse con lo que piensa, dice y hace. Eso lo pueden ver en concreto. Claro, se puede ver, se puede medir. Tiene datos muy objetivos que tienen más de 30 años de investigación y desarrollo
y la persona lo puede percibir. Es como esta sensación de, pues siento que pienso una cosa, pero hago otra, o como estos vuelcos de corazón, o a lo mejor es mucho más común que se perciba en el intestino, en el estómago, como una inflamación que ahí está, como colitis, gastritis, estreñimiento, diarrea, mezcla. ¿Y a quién le recomendarías que se hagan estos estudios? O sea, ya sé que a todo el mundo. A todo el mundo. Yo creo que debería de estar en el sistema de salud. Pero específicamente, ¿a quién? Pues, a ver, principalmente personas sanas o personas que no tengan síntomas, porque ahí es donde encontramos enfermedades silenciosas. 100% le recomendaría a todas las personas que están dentro de una oficina o dentro de una empresa en donde probablemente tienen mucha luz artificial, ven poco el sol y los ciclos están interrumpidos. Mucho sedentarismo. Personas también que sientan que algo no está bien a pesar de que la medicina convencional o les hayan hecho estudios y no encuentran la causa raíz. Bien. Y estos síntomas que también son como raros, que no son tan fuertes como para buscar atención, pero sabemos que están ahí. Un dolorcito de cabeza, un mareo que es ocasional, un desbalance de la microbiota, algo. También ahí podemos encontrar mucha información. Súper. Y para ir cerrando, Steph, ¿hay alguna frase tuya que me marcó mucho que vos siempre decís? No importa, no sé si la voy a decir textual, pero algo así como, no importa cómo lo hagas, sino con la conciencia con lo que lo haces. ¿Nos podrías desarrollar un poco más esto? Claro. Es como recordar que de verdad somos creadores de nuestra realidad, que nosotros ponemos la frecuencia del día y lo primero que hacemos al despertar, en vez de ver la pantalla del celular, ve que salió ver las noticias, abrir los correos y ya tener un detonador ahí, un trigger. Si lo primero que hacemos es dar gracias por el cuerpo, por lo que tenemos, por la cama, por la familia, por la pareja, por lo que tengamos. Agradecer también al espíritu, a creador, a quien tú creas, porque tienes el cuerpo y porque te dio la oportunidad de que tu alma después del sueño regrese al cuerpo. Eso pone la frecuencia completamente en otro nivel para el día. Esta parte de no importa lo que hagas, importa el sentir como con lo que lo hagas, es alinear los pensamientos, las emociones y la voluntad, que se habla mucho de manifestación, de cómo manifestamos. Para mí es eso, es alinear el deseo genuino de compartir, el deseo genuino del sentir que quiero tener y la voluntad de hacerlo y ejecutarlo, que no se quede en la cabeza. Y también poniéndolo en algo práctico, si yo siento que mis 20 minutos de ejercicio a la semana me van a servir y van a hacer lo que mi cuerpo necesita, eso es lo que le importa a mi cuerpo. Pero si yo siento que me estoy traicionando y tengo culpa, eso es lo que también le importa al cuerpo. Cuando comemos con culpa o las personas que a lo mejor están sufriendo con la pérdida de peso, o que están en obesidad o que están en hipertensión y no entienden por qué, yo preguntaría, ¿con qué sentir estás comiendo, alimentándote? ¿Cómo te estás nutriendo? ¿Con quién compartes tus alimentos? ¿Desde qué frecuencia? Clave eso y muy pocas veces los tenemos en cuenta realmente. Sí, y es lo natural, es como elevamos la frecuencia también de todo, de nuestra familia, de las organizaciones, de nuestro liderazgo, en donde estemos, es el sentir alineado. Qué lindo, Steph, todo lo que nos decís. Y ahora sí, última pregunta. Si hay alguna rutina o alguna actividad en tu día a día que no pueda faltar para que estés así de radiante, luminosa, creativa. Gracias. Contanos. Bueno, creo que es justo practico lo que I practice what I preach, practico lo que digo y lo que receto, lo vivo y soy congruente y coherente. De mis prácticas favoritas es esta práctica de gratitud, meditación, rezo. A mí me gusta muchísimo estudiar Kabbalah, me gusta mucho compartir con mi compañero de vida también la gratitud y el amor incondicional y ponerme también en la frecuencia de cómo puedo ser de servicio hoy. No qué quiero hacer hoy, sino cómo le puedo servir al día hoy. Eso a mí me deja en un estado como de mucha fluidez. Probablemente es lo que tú dices que se ve radiante, que en realidad es esa parte de pues, estar conectada, de estar abierta, de estar al servicio. Y las prácticas, la verdad es que para mí son sencillas, porque es un checklist con la conciencia correcta de las prácticas de conciencia, de gratitud, de respiración, de nutrición adecuada, la rutina de despertar, ejercicio, conexión, sueño y descanso. Siempre son las mismas. A mí me gusta mucho también estar recordando en la naturaleza, compartiendo de vuelta.
soltando también en grupos, en baile. O sea, prácticamente es volver a ser niños chiquitos todos los días y encontrar eso que te da como spark. Y te prometo que, aunque seas un empresario, empresaria súper serio, No encontrando ese ridícula. spark, es el, Claro. sí, es el atreverte a ser tú, a hacer esa autenticidad. Lindo. Bueno, muchísimas gracias, Steph, Gracias. porque realmente ha sido una charla súper sincera. Nos has compartido un montón de aprendizajes riquísimos para poder poner en práctica, para estar mejor cada día, para rendir al máximo todo eso que nos gusta hacer. Y por último, contanos dónde te podemos encontrar en redes sociales y si hay algún taller, formación o algo que quieras también compartirnos. Muchas gracias. Estamos en doctorasteph.com, en Instagram como doctorastephg, así todo completo, DOCTORA, PHG. Y lo que les quiero compartir que, bueno, si tienen también oportunidad de hacer una consulta 1-a-1 y hacer estos estudios de neurohacking, neotecnología, tomen la oportunidad. De verdad que es algo que, si tú estás bien, te vas a sentir muy bien de que, ok, todo está en orden. Es como un check-up preventivo que es mucho más eficiente que un examen de sangre que a lo mejor te dice que estás bien, pero hay algo gestándose ahí. Y también que estamos por abrir la certificación para profesionales de la salud, medicina, nutrición y odontología también, en donde vamos a contar mucho más de este método que está cambiando vidas, está cambiando miles y miles de vidas. Y en las organizaciones también estamos trabajando muy profundo con estos cambios de conciencia a nivel de liderazgo de alta frecuencia, que empiezan con la biología correcta combinada con la estrategia de mercado. Espectacular, yo ahí quiero estar, ahí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.